Habiendo estudiado en la clase anterior el reino milenial de Cristo, ahora vamos a considerar el reino eterno de Cristo y notar las diferencias entre ambos conceptos del reino del Señor. Ahora, cuando tratamos el tema de la eternidad, el reino eterno de Cristo, a primera vista podríamos pensar que aquí todos vamos a estar de acuerdo. Al fin y al cabo, todo evangélico cree en la segunda venida. Quizá podemos discrepar sobre temas del arrebatamiento de la iglesia, del milenio, pero se supone que todo creyente está de acuerdo de dos cosas. Cristo vendrá por segunda vez y en ese momento habrá la resurrección de todos y luego pasaremos la eternidad con el Señor. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero hay algunas discrepancias acerca de cómo entender la enseñanza bíblica acerca del estado eterno. El debate principal tiene que ver con esta pregunta. ¿Vamos a pasar la eternidad en el cielo o aquí en la tierra? Muchas personas dicen, claro, aquí en la tierra, pero cuando escuchamos a creyentes hablar, constantemente escuchamos referencias al cielo, como si algo en la mente del creyente le hiciera pensar que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Ahora es importante notar cómo será el reino eterno de Cristo. Tenemos que aclarar qué es el cielo. Algunos afirman que el cielo es un lugar. Por ejemplo, Wayne Grudem, en su destacada obra de teología sistemática, un excelente libro, para mi sorpresa, él afirma que el cielo es un lugar. Ahora, creo que lo que él quiere decir es que no es un estado mental, no es una metáfora, es un lugar, si se quiere, concreto, real, existente. Pero me parece que nos acercamos más a la verdad si decimos que el cielo es una dimensión, la dimensión espiritual. Dios es espíritu y Dios habita en espíritu. Los ángeles también son seres espirituales. Ellos no habitan en un lugar, ellos habitan en esa dimensión espiritual. Nuestro mundo es un mundo material, donde existimos en lugares concretos de tiempo y espacio. Los ángeles no viven en un lugar limitado por espacio. No estamos seguros cuál es el concepto de tiempo para los ángeles. Pero Dios es eterno y es espíritu. La Biblia indica que hay tres cielos. El apóstol Pablo habla de tres cielos, ser llevado al tercer cielo. El primer cielo es esa bóveda celeste que todos vemos cuando no hay nubes. Es la atmósfera del planeta Tierra que lo llamamos cielo. Luego por la noche podemos ver más allá de la atmósfera de este planeta y vemos las estrellas, las galaxias del espacio. El espacio sería el segundo cielo. El espacio también está marcado por tiempo y por eh, características materiales. Pero más allá del universo, en un ambiente totalmente diferente al ambiente material, que trasciende el mundo material. Hay lo que la Biblia llama el tercer cielo. Es ahí donde Dios vive. Es lo que Pablo también llama los lugares celestiales. Ahora, es muy cierto que cuando el creyente muere, su espíritu va al cielo. El apóstol Pablo dice, estar ausente del cuerpo,
es estar presente con el Señor. Aunque el Señor tiene un cuerpo resucitado, ese cuerpo resucitado, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:44, es un cuerpo espiritual. Casi él lo llama un cuerpo celestial. Es decir, tal es el cuerpo resucitado de Cristo que es capaz de estar en esa dimensión espiritual que llamamos el cielo. Y todos nosotros, si morimos antes de la segunda venida, los que somos creyentes, también vamos a ir a los lugares celestiales, estar en esa dimensión, esperando la segunda venida, la resurrección del cuerpo y el estado eterno. Ahora, ¿qué va a pasar con este universo en el cual vivimos? La Biblia afirma que Dios creó el mundo y lo hizo bueno en gran manera, como leemos en Génesis, el capítulo 1. Pero el pecado trajo una maldición sobre la creación. Y por eso la Biblia indica que la creación espera ser recreada. Escuchen lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 8, conmovedor, las palabras de Pablo en Romanos 8, versículo 20 al 22. Pablo dice, la creación, el mundo material actual, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma un día será libertada de la esclavitud a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, cuando los creyentes entramos en la redención de nuestros cuerpos y la plenitud de nuestra salvación, eso va a coincidir con la recreación de este mundo material. Y Pablo añade, usando una analogía muy interesante en versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Dolores de parto indica que algo nuevo está por nacer. Y parece que Pablo está indicando que los desastres naturales, que por un lado lo podemos tomar como juicios de Dios, por otro lado son procesos naturales de parto, dolor de parto, anunciando que este mundo en que vivimos no es permanente. Estos dolores, entre comillas, están anunciando que muy pronto vendrá un nuevo nacimiento. Toda la creación va a nacer de nuevo. Es interesante una palabra que el Señor usa en Mateo 19 y el versículo 28. Miren ustedes en sus Biblias Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Claramente está hablando del día final, ¿no es cierto? Pero noten esta palabra tan inusual que el Señor usa, la regeneración. El término en griego aquí se usa por el apóstol Pablo del nuevo nacimiento. Palin geneseia en griego, el nuevo nacimiento. Pero el Señor aquí en Mateo no está hablando del nuevo nacimiento espiritual de un ser humano, está hablando de el nuevo nacimiento de toda la creación. Esto es algo maravilloso que como creyentes tenemos que estar entendiendo. Ahora, antes de esa regeneración y para dar lugar a la regeneración, el universo actual va a ser destruido por el juicio de Dios. Miren, segunda de Pedro,
el capítulo 3, cómo el apóstol Pedro expresa este concepto del juicio de Dios que va a acabar con el presente mundo material. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, esta palabra eh, de orden de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. Así que va a haber un día de juicio, no solo para seres humanos, un día de juicio para la misma creación material también. Toda la creación está guardada para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Ahora miren versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que este mundo en que vivimos está destinado a un gran juicio cataclísmico que parece acabará con este universo material y luego habrá una nueva creación. Si miramos en Hebreos 12, el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Va a haber una gran conmoción. Los cielos y la tierra serán removidas para dar lugar a una nueva creación. El Antiguo Testamento también lo enseña. Si vamos al Salmo 102 y miramos el versículo 28, el salmista dice, hablando de este mundo material, perdón, versículo 26, ellos perecerán, es decir, los cielos y la tierra, en versículo 25, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Así que el salmista está diciendo, esta creación un día tendrá que cambiar de ropa. Están reservados para un día ser destruidos. Miren también Isaías capítulo 51 y el versículo 6. Isaías 51, versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos, dice Isaías, serán deshechos como humo. La tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Así que este lenguaje del Salmo 102, el profeta Isaías lo toma aquí y anticipa lo que Pedro va a decir, o mejor dicho, el apóstol Pedro también toma este vocabulario del Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús también enseñó la destrucción de este mundo material. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán. Un día pasarán. Ya no existirán más. Serán destruidos para dar lugar a una nueva creación. Y aquí, hermanos, está la gran esperanza bíblica. El reino eterno de Cristo no será en el cielo, entendiéndose por cielo una dimensión espiritual donde van a estar solo los ángeles y Dios. No, el reino de Cristo va a ser terrenal. El reino eterno de Cristo va a ser terrenal. Esta es la gran esperanza de toda la Biblia. Miren Isaías 65 y el versículo 17.
que dice el versículo 17. Porque aquí Dios está hablando, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Este lenguaje del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero Apocalipsis, Juan está tomando el lenguaje del Antiguo Testamento. Así que no es nada nuevo lo que leemos en Apocalipsis 21. Fue la esperanza profética de Isaías. He aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, de la primera creación, Dios afirma, no habrá memoria más, ni vendrá al pensamiento. Es decir, será tan glorioso, tan espectacular, que nadie perderá el tiempo pensando nostálgicamente de la antigua creación. Como la esposa de Lot, al huir de Sodoma, miró atrás nostálgicamente, ¿qué será de la gran Sodoma? Y fue convertida en un pilar de sal. Eso no pasará en la nueva creación. Será tan hermoso que nunca vamos a estar perdiendo el tiempo recordando la vida en este mundo actual. Miren también Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así que aquí tenemos la enseñanza del Antiguo Testamento que el apóstol Pedro toma en Primera de Pedro 3 y el versículo 13. Segunda de Pedro 3, versículo 13. Dice, bueno, versículo 12 primero, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, las promesas del Antiguo Testamento. Esperamos nuevos cielos y nueva tierra en la cual mora la justicia. Por eso, en Apocalipsis 21, la Biblia termina con esta gran afirmación que la nueva Jerusalén bajando del cielo como una esposa lista para el esposo. Pero cuando estudiamos en detalle Isaías, Apocalipsis 21, esa nueva Jerusalén no es una ciudad literal. Es una forma simbólica de hablar del pueblo de Dios, del Antiguo y Nuevo Testamento. Espero, hermanos, que no estamos anhelando que una gran ciudad baje del cielo. Lo que yo estoy anhelando es el día que todos los redimidos, con cuerpos glorificados, descenderán del cielo después del juicio final para poblar la nueva creación que Dios acaba de hacer. Y ahí vamos a vivir por toda la eternidad. Ahora, el profeta Isaías anuncia el estado de gran bendición que marcará el reino eterno de Cristo. Porque quiero que noten en Isaías 65, en el contexto de la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué leemos en versículo 25? Palabras que reconocerán inmediatamente, ¿no es cierto? El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. No está hablando aquí del reino milenial. Está hablando del reino eterno, nuevos cielos y nueva tierra. Y ahora habría que volver a Isaías 11, versículos 6 a 9,
para interpretar Isaías 11 a la luz de Isaías 65, el versículo 25. Esas descripciones de paz y tranquilidad aquí en la tierra, según Isaías, no está hablando de un reino milenial, está hablando del reino eterno, la nueva creación en la cual habrá esta paz y esta bendición. Hermanos, es por eso que va a haber una resurrección. Obviamente, si nuestro destino eterno iba a ser el cielo, esa dimensión espiritual donde están los ángeles, indicaría que no fuera necesario la resurrección del cuerpo. ¿Para qué resucitar un cuerpo material para vivir eternamente en un ambiente espiritual? No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero si nuestro destino eterno es un mundo material como este que vivimos ahora, solo que sin pecado, si ahí se va a dar el reino eterno de Cristo y vamos a vivir en la presencia de Cristo y Cristo será el Rey material visible en toda la eternidad, vamos a necesitar cuerpos materiales. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 enfatiza que cada creyente que ha muerto será resucitado. Y los creyentes que estuvieran vivos en la segunda venida, ellos van a ser transformados. Claro, en el primer siglo, la gente educada que tenía esa filosofía platónica, entonces se burlaban de este concepto de la resurrección. Y por eso Pablo tiene que dar enseñanza al respecto. Escuchemos 1 Corintios 15, el versículo 35. Pero dirá alguno, aquí está el filósofo platónico objetando al concepto de la resurrección. Pero dirá alguno, ¿y cómo resucitarán los muertos? En forma burlesca diciendo, ¿y con qué cuerpo van a venir? Pablo tiene una palabra para ellos. Necio. Necio. Piensa, dice Pablo. Lo que tú siembras, qué interesante, el apóstol Pablo siguiendo el modelo del Señor Jesús, enseñando usando cosas muy sencillas. Tú que siembras, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Pablo dice, todo chacarero sabe esto. Primero la semilla tiene que morir y después viene la planta, ¿no es cierto? Y Pablo aclara versículo 37. Y lo que siembras, dice Pablo, qué interesante esta analogía, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. No, lo que siembras, dice Pablo, es el grano desnudo. Claro, Pablo usa este concepto de grano desnudo para dar a entender que estos cuerpos ahora lo vamos a dejar. Y el espíritu, por decirlo así, va a quedar desnudo en el cielo sin su cuerpo. Pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha de salir? El grano, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, siembras una pequeña semilla y lo que sale es una planta llena de semillas. Y el apóstol Pablo está usando esta analogía para hablar de la resurrección. Dios le da al cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, miren versículo 42. Pablo continúa explicando. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Ese cadáver de un ser querido que colocas en la tumba ha llegado ahí por la corrupción, especialmente cuando mueren como de una edad avanzada.
se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Es decir, el cuerpo que va a salir en la resurrección no va a ser el cuerpo débil, enfermizo, que fue enterrado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y ahora esta expresión de Pablo tan interesante, versículo 44, se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo de animales, pero también hay un cuerpo espiritual. Y así también el Señor Jesús. Adán primero fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, el Señor, un espíritu vivificante. Pero ¿qué de los que no morirán? Estarán vivos cuando Cristo vuelva. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, un día traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, carne y sangre, la actual, no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que tenemos, hermanos, no son adecuados para el eterno reino de Dios sobre el cual Cristo va a reinar. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos vamos a tener que ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora quiero que noten, es el toque de la trompeta final. Es la segunda venida de Cristo para dar lugar a la eternidad en la nueva creación. Por eso es necesario que lo mortal se vista de inmortalidad. Así que, hermanos, aquí está la gran enseñanza acerca de el reino eterno de Cristo. Yo sé que quisiéramos saber mucho más detalles, ¿no es cierto? La Biblia no dice mucho de la eternidad. Y si uno revisa los grandes tomos de teología, vas a darte con la gran sorpresa que cuando llegas al final y el autor trata el tema del estado eterno, casi no dice nada. Por un lado, triste, porque uno se imagina que habría mucho en la Biblia para estudiar, para hablar del estado eterno. Pero parece que los grandes teólogos no han dado mucho tiempo a tratar el tema del estado eterno. Lo que sí tenemos que afirmar es que Apocalipsis 21 y 22 es simbólico, hermanos. Espero que esto no incomode a algunos, pero debo recalcarlo. Apocalipsis 21 y 22 no está hablando literalmente. Muchos de esos dos capítulos son simbólicos, usando simbolismo del Antiguo Testamento para tratar de describir cómo será la vida en la nueva creación. Lo que sí podemos decir es que en la nueva creación habrá plantas y animales. Qué triste sería una tierra sin vegetación. Qué triste también una tierra sin animales. Los animales son parte de la belleza de la creación. Ahora, esos animales serán nueva creación, no será los animales actuales resucitados. Y lo siento si algunos están esperando ver su mascota en la eternidad. La Biblia no faculta eso para nada. Dios va a crear nuevas plantas, nuevos animales. Pero es interesante que la Biblia indica que en esa
nueva creación, habrá naciones. Es decir, habrán grupos étnicos, culturales, organizados en naciones. Miren, por ejemplo, en capítulo 21 de Apocalipsis, aunque casi todo es simbólico, hay algunos conceptos literales aquí. Eso es lo que se hace difícil la interpretación de Apocalipsis. Pero miren el versículo 24, Apocalipsis 21, versículo 24. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Ahora, ¿recuerdan que en la Biblia, en capítulo 5 y en capítulo 7 de Apocalipsis, habla de un número enorme de toda tribu, lengua y nación que serán salvos? ¿No es cierto? Dios está salvando hombres y mujeres de cada nación, grupo étnico y cultural y lengua, para que cuando haya la nueva creación, todos esos grupos estén representados en la nueva creación. Van a estar organizados. Obviamente, algunos grupos más grandes que otros, pero ahí estarán. Ahora, sabemos que va a ser literal porque lo tenemos confirmado en Isaías, el capítulo 60. Miren el versículo 3 de Isaías 60. Dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Una vez más, estamos viendo que el pasaje en Apocalipsis 21-24 viene de Isaías 60, versículo 3. Nota en versículo 5 también. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará, ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hablando en general de la Nueva Jerusalén, el símbolo de este estado eterno, el reino de Cristo. En ese reino de Cristo, las riquezas de las naciones estarán al servicio del Rey Jesús. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidas a ti sus reyes. Así que es un cuadro hermoso, hermanos, de la nueva creación, organizada en naciones, esas naciones con líderes o reyes y todos sirviendo y súbditos del gran Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. Miren también en capítulo 66, el versículo 12, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Por eso, hermanos, existe la gran comisión. La gran comisión es la tarea de la iglesia de preparar el reino de Dios, de Cristo en la eternidad. Tenemos que salvar estas naciones. Tenemos que llevar el evangelio para que hombres y mujeres de cada tribu, lengua y nación estén presentes en el reino eterno de Cristo. Ahí está la gran tarea, hermanos, la gran meta de la gran comisión. No es solo salvar personas para que no vayan al infierno, hermanos, es algo infinitamente más glorioso que eso. Cada vez que ganamos a alguien para el Señor, estamos añadiendo una persona más a esta tremenda nueva creación que va a existir un día. Miren el Salmo 22, el versículo 27. Salmo 22 es interesante porque es el Salmo del Mesías en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has
desamparado, empieza el Salmo 22. Pero miren el versículo 27, hacia el final, ¿qué dice el Salmo 22, versículo 27? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino. Él regirá las naciones, no simplemente las naciones de este mundo, no, las naciones de los regenerados en la nueva creación. Empezamos a captar, hermanos, lo grandioso que va a ser el reino de Cristo en la eternidad. Miren también Isaías, el capítulo 2 y el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a ella todas las naciones. Hermanos, ¿se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento Dios ordenó a Israel ir a Jerusalén para adorar a Dios 3 veces al año? En el reino de Cristo, quizá habrá una nueva Jerusalén. Quizá habrá un templo literal. Y a ese templo irán todas las naciones de la tierra. No sé si por ciertos turnos, por ciertas temporadas, le tocará a diferentes naciones ir. Sería difícil en una sola ciudad tener miles de millones de creyentes de todo el planeta Tierra. Hermanos, de todos modos, lo que sí sabemos es que el estado eterno será marcado por la gloria de Dios. El reino de Cristo estará marcado por la gloria de Dios. Como dijeron los profetas, un día este mundo estará lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y la vida de todos nosotros será una vida caracterizada por gozo, paz, bienestar y bendición, por siempre y para siempre. Con razón la Biblia dice que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará abundantemente satisfecho. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará abundantemente satisfecho. Hermanos, Dios nos anime con este pequeño estudio de el estado eterno, el reino eterno de Cristo, que nos conmueva y motive a salir a predicar. Y como dice una parábola, si fuera necesario, casi hacer a la fuerza que la gente entre al reino de Cristo para que estén preparándose para el reino eterno del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de esta gran enseñanza y esta gran meta de la salvación de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.